At random too. Why? I don't get it. How old is Brian? He's 19. He's 19. Mientras limpiaba la habitación de su hijo Brian de 19 años, la señora Terry Cole hizo un hallazgo macabro y tuvo que llamar a la policía. Y esa misma noche, luego de ser detenido, el joven relató con lujo de detalles cómo había desvivido a un vagabundo que se había encontrado durmiendo en la calle, y también relató cómo planeaba deshacerse de sus restos. Y ante la mirada atónita de los policías, comentó que ese era su primer crimen y que planeaba cometer muchísimos más. Fue un lunes 1 de marzo del 2021 cuando Terry Cole aprovechaba que su hijo Brian, un adolescente tardío de 19 años, no estaba en la casa para poner un poco de orden en su habitación. Al estar limpiando la habitación, la mujer movió un contenedor de plástico con 2 bolsas de residuos, de una de las cuales parecían estar saliendo 1 o 2 larvas. Venciendo el asco, la levantó y la llevó hasta la cocina para abrirla dentro de la pileta. Ahí la abrió y el asco se convirtió en horror. Dentro había más larvas y también había lo que parecía ser la cabeza de un hombre. Rápidamente Terry hizo 2 llamadas antes de marcar al 911. Primero llamó a su marido, que había ido a buscar a la escuela a su hijo menor, y le pidió que volviera pronto. Después, recomponiéndose un poco, llamó a Brian y le dijo que lo necesitaba en la casa. Y hasta ahí le duró el autocontrol. Cuando Terry se comunicó con la policía, estaba ya al borde del colapso. El tono de las voces de la grabación de la línea de emergencias de la policía de Colorado refleja mucho más que las palabras. Muestra el horror de la mujer que está haciendo la llamada. 911 is John. What's the address emergency? Hi, there is an emergency. I found something in my son's closet wrapped in a plastic bag. Okay, what was it? I think it's a human head. It's a what? I think it's a human head. Why do you think it's that? Because it looks like it's an ear. Is it bloody, or does it like anything like that? I just need to come. Do I have to take a picture and send it to you? What's the address? Did your son there? También hay otra grabación, esta vez con las cámaras de la policía, del momento de la detención de Brian en la puerta de su casa 1 hora más tarde. Se ve a un muchacho tranquilo, algo desarreglado, con anteojos gruesos, que se acerca a la policía tranquila y despreocupadamente. What's going on, man? Okay, so parents have some concerns of some stuff they may have found in your room? Yeah, I believe so. And what would it be? A human head and hands. Like, for real human head and hands? Yes. From? That fellow who went missing recently. Which fellow was that? Warren Brown. Warren Brown? When did he go missing? The night of the 27th. The night of the 27th? Okay, and how did you end up with him? I murdered him. With what? A knife. Why would you have done that? I've always wondered what murder felt like. En el video se puede observar cómo Brian confiesa tranquilamente lo que sus padres encontraron en su habitación y lo que él había hecho. Para ese entonces, los padres de Brian y la policía ya habían encontrado una segunda bolsa donde precisamente encontraron 2 manos seccionadas. Después de los hallazgos y de la detención de Brian, en los interrogatorios policiales, Terry, la madre, dijo que Brian siempre había tenido una fascinación por lo mórbido, pero que pensó que lo estaba canalizando en sus estudios para convertirse en forense o en investigador de escenas de crimen. Aseguró que nunca se le ocurrió que su hijo pudiese ser capaz de cometer algún acto de tremenda magnitud. Sin embargo, Brian llevaba meses planificando el crimen. En su confesión contó que hacía tiempo que recorría las calles de la ciudad en busca de la víctima adecuada. Quería desvivir a alguien, pero no a cualquiera. Buscaba a alguien que no tuviera hogar o alguna prostituta, alguien que si desaparecía nadie lo iba a extrañar. Para encontrar a la persona adecuada salía de su casa 2 o 3 noches por semana en el auto armado con un cuchillo de cocina. Le costaba decidirse hasta que finalmente la noche del 27 de febrero vio a alguien que cumplía con las condiciones que él mismo había determinado. Miró a un hombre que dormía debajo de un puente cerca de Crosby Avenue, un lugar bastante solitario a pesar de encontrarse cerca del centro de la ciudad. Al verlo, Brian supo que al fin había encontrado a su blanco. Se bajó del auto y lo desvivió con el cuchillo sin que la víctima siquiera llegara a despertarse. En la confesión, Brian dijo que de primer momento pensó en dejarlo ahí, pero que temió haber dejado fibras de su ropa en el cadáver. Y para borrar los rastros, lo decapitó, le cortó las manos y metió el resto del cuerpo en el baúl del auto, para después tirarlo en una zona desolada a orillas del río Colorado. Para dificultar la identificación de la persona que desvivió, se llevó la cabeza y las manos a su casa. Contó que pensaba tirarlos en diferentes lugares e incluso le hizo a la policía un croquis para mostrar los lugares que había elegido. La víctima fue identificada como Warren Barnes, de 69 años, un vagabundo sin techo al que, contrario a lo que Brian suponía, mucha gente ya había empezado a extrañar.
La desaparición de Warren había sido denunciada el 28 de febrero por el dueño de una librería en Corsby Avenue. El hombre notó de inmediato su ausencia porque todas las mañanas Warren iba a verlo para pedirle algún libro prestado. También extrañaron la ausencia de Warren los dueños de un café en el que siempre le daban alguna bebida caliente y algo para comer. Y es que a pesar de vivir en la calle, Warren era un vecino muy querido por la comunidad. Conversaba con los comerciantes y prestaba pequeños servicios. Era amable y contaba historias. Casi se podría decir que vivía en la calle no por necesidad, sino por elección, porque tenía incluso algún pariente que de tanto en tanto lo visitaba. Durante el juicio que se realizó en enero del 2023, la hermana de la víctima, Geraldine, contó que Warren la había llamado el 26 de febrero, tan solo 24 horas antes de que lo asesinaran. La había llamado para felicitarla por su cumpleaños. Geraldine fue la primera en declarar ante el jurado para que conocieran a Warren. Después de Geraldine, el librero y el dueño del café y varios vecinos también contaron historias acerca de Warren, del hombre amable, servicial y querido por todos. Los padres de Brian nunca habían querido ver que el muchacho tenía problemas y fueron ciegos frente a sus extraños comportamientos. Desde meses antes de asesinar a Warren, Brian venía diciéndoles a sus padres que quería asesinar a alguien e incluso les describía los diferentes métodos para hacerlo. Ambos padres le decían que dejara de pensar en esas cosas, pero la verdad es que nunca lo tomaron realmente en serio. Esto porque supuestamente el muchacho parecía decir todo en tono de broma, y se conformaron creyendo que era una simple cuestión de humor negro. Como Brian había confesado el crimen con lujo de detalles, sus abogados intentaron una defensa basada en su salud mental, pero la fiscalía planteó todo lo contrario. Los acusadores sostuvieron que Brian había planificado el asesinato durante meses y que después de desvivir desmembró el cuerpo e intentó borrar todos los rastros. En otras palabras, que era un asesino frío y calculador y que de loco no tenía nada. El juicio duró 20 días y la sentencia dictada el 6 de febrero del 2023 fue prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y de pie junto al banquillo de los acusados, Brian Coe escuchó la sentencia con una sonrisa dibujada en el rostro. Frente a esa imagen, fue inevitable que muchos en la sala recordaran lo que había dicho en una de sus últimas confesiones, que había hecho lo que hizo porque quería ser un asesino serial famoso. Este fue un caso muy trágico que solo nos demuestra lo perdida que está la humanidad actualmente y que ahora tenemos que cuidarnos incluso de las personas que están a nuestro alrededor porque muchas veces no sabemos los oscuros pensamientos que éstas puedan tener.